Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión quiero mencionar aquí una publicación de un cirujano, podiatra muy conocido en España, Antonio Oler. Bueno, allá se le llama podólogo, ¿verdad? Antonio Oler. Eh, Esto pues viene a ilustrar perfectamente lo que parece ser un conflicto a veces con el análisis de los movimientos, sobre todo del tobillo, lo que tiene que ver con la articulación astragalina y la subastragalina. Y más pensando por ahí en el grupo, que tal vez algunas tuvieron cierta confusión, pero esta confusión se entiende. Nos estamos refiriendo a la confusión que pudiera provocar los movimientos de inversión, eversión, supinación y pronación. ¿Por qué confusión? Porque resulta que hay cambios de cómo se entienden estos dos movimientos especiales en España y en América, ¿sí? Aquí el doctor Antonio Oler nos está ilustrando aquí en una página de Facebook. Dice supinación o inversión, pronación o eversión. No solo se aplica a la articulación del tobillo, lo que sucede es que en el tobillo cambian los significados de los términos usados en América y en Europa. Y se entiende, pero esto no debería de suceder. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la cuestión de la métrica, el métrico decimal utilizado en Europa y parte de América, y en Estados Unidos y en Inglaterra otro. Y hay cambios en el entendimiento ahí de si es centímetros, si es pulgada, si es milímetros, si es décima de pulgada o qué. Metro, yarda, kilómetro, milla, y parece que ahí no hay confusiones y lo hacen una conversión. Sin embargo, ¿por qué debería de haber un cambio en el entendimiento de esto, diferente en Europa y diferente en América, cuando se supone que para eso existen las convenciones, el catálogo de términos anatómicos internacionales, ¿sí? Catálogo o de términos anatómicos internacional? Y no debería de existir esto, pero lo que sucede es que el podólogo, principalmente el podólogo español, se toma muchas atribuciones. Y como son las eminencias, hacen cambios y ya todo el mundo los escucha, ¿sí? Entonces, acá básicamente, cuando decimos vamos a definir lo que es inversión y eversión, pronación y supinación, vamos a definir, pero ¿bajo qué términos? Ese es el problema. Si alguien dice, les voy a explicar qué es supinación y pronación, sí, pero desde el punto de vista de quién, de los europeos o de los americanos. Entonces ahí comenzamos con problemas, con confusiones en el entendimiento de esto, ¿sí? Digamos que vamos a invertir, valga la redundancia, vamos a cambiar los términos aplicados a este movimiento articular. Aquí en América, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al movimiento de inversión, eversión, nos estamos refiriendo a un movimiento compuesto, ¿sí? ¿Qué significa? Que es la unión de varios movimientos para realizar uno, ¿sí? Hay un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la circunducción, que es un movimiento de girar, por ejemplo, el brazo, circunducción, formando círculos en el aire, lateralizando, como si estuviéramos nadando de mariposa,
Los nadadores en el estilo mariposa, esa es una circunducción. Esa circunducción prácticamente es un movimiento compuesto donde mezcla todos los movimientos del brazo, ¿sí? Extensión, flexión, aducción, abducción, supresión, depresión, etcétera. Varios movimientos ahí del brazo y tenemos la circunducción. Entonces, aquí en América, cuando estamos hablando de inversión-eversión, es un movimiento compuesto. ¿Cómo se va a componer este movimiento? ¿Sí? Bien. El pie hacia la línea media, un acercamiento hacia la línea media, que es aducción. ¿Sí? Acercamientos a la línea media, aducción, ahí está el pie aducto. Luego realizamos una plantiflexión o, correctamente dicho, una extensión del pie. Ahí está, además de supinado ya lo tenemos extendido como un pie equino, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora vamos a girar la planta del pie hacia la línea media, ¿sí? Hacemos un giro de la planta del pie hacia la línea media. Ahí que tenemos, ahí tenemos el movimiento compuesto de inversión, ¿sale? Esa es inversión. Entonces, ¿en qué consiste inversión? 3 movimientos: aducción, flexión y supinación, que es el giro de la cara de la planta del pie hacia la línea media, ¿sí? Por ende, entendemos entonces que supinación aquí en América no es un movimiento compuesto. Aquí supinación es sencillamente se gira ligeramente la planta del pie hacia la línea media y ahí tenemos una supinación. Entonces, cuando hablamos de un pie supinado, estamos hablando de ese cuyo planta del pie está ligeramente inclinada hacia la línea media y por ende pisamos por la parte de afuera. Entonces, ese es un pie supinado. Y entonces, ¿qué? Hay que poner unas calzas o cuñas pronadoras. Los deportistas saben bien de lo que estoy hablando, las corredoras sobre todo, cuando tienen un pie supinado, hay que poner una cuña pronadora. Pero cuando decimos pie supinado, estamos hablando de la cara del pie hacia adentro, hacia la línea media, y por ende pisamos por la parte de afuera. Cuando ocurre este fenómeno del retropié, ¿sí? De esa desviación del talón o de la parte inferior del tobillo subastragalina, tenemos un pie supinado. Nadie dice pie inverso, ni nadie dice inversión, entonces no debe de haber confusión allí, ¿sale? La confusión es cuando ya leemos literatura que es muy extensa, la literatura de podólogos españoles. Ahí es donde viene la confusión, porque aquí en México poca literatura, mucha de Argentina, poca, muy escasa mexicana, también bastante brasileña, pero en portugués y algunos en español, en los dos idiomas. Casi nada, inexistente en Perú y en Colombia. Casi nada en Venezuela, pero parece que el peruano tiene más que el mexicano, fíjense, en cuanto a literatura. Entonces ahora, viendo en España este movimiento, allá en España la supinación y pronación, ese es el movimiento compuesto. Sencillamente allá el movimiento compuesto, que sería inversión y eversión, allá le llaman supinación y pronación, ¿sale? Ahí está la confusión. En España, cuando alguien tiene el pie con una
aducción, extensión y supinación, allá le llaman precisamente supino, no le llaman, o supinación, no le llaman inversión. Y el contrario es la eversión, ¿sí? Y en Europa, principalmente pues en España, estamos hablando de toda Europa, la inversión es lo que acá en América nosotros describiríamos como una supinación, allá. Entonces, cuando nosotros decimos, le hablamos a un podólogo español como el señor Oler y le decimos supinación, él va a pensar luego en un movimiento compuesto que es la eversión para nosotros, pero para él no. ¿Correcto? Entonces ahí surge la confusión y hay que hacer la distinción. Europa, supinación es un movimiento compuesto. En América es un movimiento simple que consiste nada más en un giro de la planta del pie hacia la línea media. Y por el contrario, hacia la línea externa, hacia afuera, es pronación. Para nosotros, la inversión y eversión es un movimiento compuesto. Para los europeos, no. Es un movimiento simple que acá le describiríamos como si fuera una supinación y pronación, ¿sí? Entonces espero que esto aclare algunas dudas y me gustaría recibir sus comentarios y sus manitas arriba o sus manitas abajo o un regaño, qué sé yo. No me enojo si me dicen me equivoqué, está mal o usted anda por otro lado, así yo corrijo y quieran que no, me mejoro. Gracias a todos por su atención.